Hoy en el video, 3 relatos reales de terror en hospitales, 3 relatos reales de terror en YouTube. En mi vida he trabajado como enfermera en varios hospitales. Antes de ingresar al hospital, donde trabajo actualmente, trabajaba en un hospital de ancianos, que es básicamente un hospital para enfermos de Pareidos y que se encontraba a 20 minutos de mi casa. En ese momento, ya tenía cierta experiencia cuidando a los ancianos, así que eso no era algo nuevo para mí. Hace apenas unas semanas que empecé a trabajar en el Ali. Esa historia ocurrió en mi penúltimo viaje a ese hospital, sin que yo supiera en ese momento que sería mi penúltimo viaje. Yo estaba trabajando sin turno de la madrugada y estaba casi 24 horas sin dormir. Había sido designada para una sala de pacientes con Alzheimer, y los pacientes de esa sala me adoraban. Mi presencia joven ciertamente alegra a las personas que viven en mi residencia. Yo era una mujer joven y animada de unos 20 años, en medio de pacientes ancianos que la mayoría del tiempo eran dejados solos para vagar por sus propias mentes. Cuando te dejan solo, puedes ir mentalmente a otros lugares, pero cuando alguien entra en tu espacio físico, puede ser traído de vuelta a ese momento en la realidad. Yo era esa persona que a menudo traía a los pacientes de vuelta al presente. Esa noche, yo estaba lidiando con varios pacientes, pero una paciente estaba más agitada de lo normal. Su nombre era Beatriz, y esa fue mi primera noche en contacto con ella. Cada vez que entré en su cuarto, ella me contaba sobre las voces que escuchaba y sobre el hombre negro que veía en cualquier rincón de la habitación. Otra paciente que no estaba en el mismo cuarto me pidió que cerrara la cortina de su cama para que Beatriz se limpiara. Esta otra paciente era una venenosa y amable persona que sonreía cuando estaba cerca, pero no solía hablar mucho y se había olvidado de ella. Mi planto había comenzado esa noche a las 9 y a las 11 de la noche. La mayoría de los pacientes ya habían dormido, pero Beatriz todavía estaba despierta. Siempre que me llamaba a su habitación, estaba asustada por esas supuestas voces que estaba escuchando y por el hombre de negro que observaba en el canto de la habitación. Para decir la verdad, eso estaba empezando a asustarme un poco. Creo que, en su cabeza, ella realmente estaba escuchando y vendiendo esas cosas. Así que realmente la penaba, porque supongo que deben ser cosas muy aterradoras para que una venenosa se venda. Incluso en esta situación complicada, estaba haciendo lo mejor que podía, tratando de hacer que ella se calmara para finalmente dormir. No quería encender la televisión para tratar de calmarla. Un respeto por otra persona que dormía en la misma habitación. Tomé la mano de Beatriz y le dije que todo iba a estar bien y que tenía que respirar profundamente y relajarse. Le recuerdo que no estaba sola y que siempre estaría allí y le digo que si me necesita, solo me llama. Esto parecía funcionar, ya que Beatriz finalmente se relajó por un momento y la próxima vez que entré en su cuarto, ella finalmente estaba durmiendo. Cuando todos los pacientes están durmiendo, la noche comienza a caminar más lentamente y el tiempo parece estar casi parado. Pero aproximadamente una hora después, estaba en la zona de la ropa del hospital, donde me quedé como ropa de cama y estaba pegando algunos lanchos cuando escuché un ruido. Era una habitación pequeña y silenciosa, y además la puerta estaba cerrada, por lo que era muy extraño haber oído un ruido en esa hora. Me volví, no vi nada y seguí pegando los lances. Entonces sentí lo que parecía ser una mano agarrando mi hombro izquierdo. Volví la cabeza violentamente y miré hacia mi hombro, gritando y gritando, pero no había nada en mi hombro. No había nadie en esa habitación. Pero, sin embargo, sabía que había sentido algo grande agarrarse a mi hombro. Coloqué mi cabeza fuera de la habitación para observar el corredor. No había otras enfermeras cerca. Silencio total. No tenía otra opción que ignorar lo que había sucedido. Eu volteé.
Terminé de golpear a los lanceos y coloquélos en mi coche. Tan pronto como terminé, me giré hacia la puerta y estaba listo para salir de esa habitación. Y entonces, me caí en el suelo y empecé a gritar mientras mi corazón casi se me cortaba por la garganta. Había un hombre de negro, parado al otro lado de la puerta, observándome a través del vidrio, sonriendo. Mis gritos fueron lo suficientemente altos como para despertar a todos los pacientes de la sala. El hombre de negro desapareció de mis ojos y, segundos después, la puerta se abrió y una de mis compañeras enfermeras entró en mi habitación y comenzó a levantarme de la cama, ya que estaba completamente histérica. Le pregunté si había visto a un hombre vestido de negro y su respuesta fue que el hombre no tiene más que nadie aquí. Revisamos todos los cuartos de la sala y no encontramos a nadie vestido de negro. Mis gritos recordaron a Beatriz, que probablemente estaba en un sueño leve. Cuando entré en su cuarto, ella me contó sobre las voces que gritaban esta vez, pero no sabía que eran mis voces. Le pregunté a ella cómo era el aspecto del hombre de negro que había visto en el rincón de la habitación y pregunté si tenía una sonrisa en su expresión. Ella miró directamente hacia mí y hizo una expresión facial totalmente enfocada, completamente seria. Ella me preguntó cómo sabía que sonreía, incluso con mi corazón ya latiendo rápidamente. Sentí que se aceleró aún más cuando me preguntó eso. Beatriz entonces comenzó a gritar y pedirle que saliera de allí, diciendo que el hombre había venido a golpearla, mientras las otras enfermeras estaban allí. Entré en mi habitación e intenté calmarme. Me cambiaron a otra clase de hospital esa noche y finalmente me fui a casa antes porque simplemente no podía recuperarme del pánico que había tomado. El día siguiente envié un mensaje a la enfermera jefe, diciendo que mi próximo planto sería el último. Le expliqué que estaba traumatizada por lo sucedido y que no quería volver a ese edificio. Afortunadamente, la respuesta de la enfermera jefe fue totalmente amigable y comprensible. Nunca me diagnosticaron como una enfermedad mental y nunca tuve ningún problema con las asignaciones. Estoy sintiendo que la falta de sueño puede causar algunos efectos adversos, tal vez incluso asignaciones. Pero lo que pasó esa noche fue de otro nivel. No sé si mi cansada mente había inventado esa visión, especialmente debido a las cosas que Beatriz había dicho en mi oído toda la noche. Pero esa sensación de la mano agarrando mi hombro, o el hecho de que el hombre sonriente que veía detrás de esa puerta bate perfectamente como una descripción que Beatriz había dicho, todo eso me molesta hasta el día de hoy. Fue una de esas experiencias paranormales únicas que solo ocurren una vez en la vida. Al menos, espero que sea una vez en la vida. Yo era una nueva asistente de enfermería en un hospital local y trabajaba sin turno de noche. Estaba emocionada de tener finalmente un trabajo después de mucho esfuerzo y me ofrecía hacer cualquier tarea que nadie más que yo quisiera hacer. La mayoría de las veces, yo hago los trabajos más difíciles. De esta manera, la pena pudo tener contacto con las actividades de naturaleza más médica o ayudar a las enfermeras con tareas más calificadas. Me hice muchos nuevos amigos muy rápido, y porque estaba haciendo un buen trabajo y estaba dispuesto a ayudar. Yo era uno de los pocos auxiliares de enfermería autorizados para trabajar en el OTI. Una noche estaba trabajando en la OTI y teníamos pocos pacientes y todos estaban totalmente abandonados o en la cárcel. Unas horas después de que comenzara el plantar, un anciano llegó a la tienda. Podemos llamarlo de su Francisco, y después de que la familia se fuera, entró, limpió, vestió y lo transportó al obispado. Después de eso, la noche fue bastante tranquila. Sin embargo, por alguna razón casi todos los que trabajaban en ese turno se pusieron a contar durante la noche que daba para sentir una sensación extraña y misteriosa en el aire.
Tenía una extraña sensación de que alguien me estaba observando y sentía hasta algunos arrepios. Todas las habitaciones en la OTI tienen luces de llamada que se colocan en la parte superior de la puerta de las dos habitaciones. Tan pronto como el paciente abre el botón de emergencia que está dentro de la habitación, la luz de llamada de la habitación se enciende y hace un ruido alertando al equipo médico que el paciente ha apretado el botón y necesita atención médica. Y alrededor de las 3:30 de la mañana, todas las luces de llamadas de 2 cuartos comenzaron a piscar, pero sin hacer ningún ruido. Entonces, al igual que de repente se habían empezado a piscar, de repente se detuvieron. En ese momento, casi todo el equipo médico de la OTI estaba en el puesto de enfermeras. Y una de las enfermeras comentó que era asustador que las luces piscinaran sin nada. Y todos nosotros tratamos de reírnos un poco de la situación. Otra enfermera dijo que probablemente era su Francisco, tratando de despedirse, o tratando de decir que no. Tan pronto como esas palabras salieron de la boca de esa enfermera, el sonido de la luz de llamada de una 2/4 partes se reverberó en la OTI. Casi todos nos asustamos en ese momento, y comenzamos a mirar a nuestro alrededor e investigar para saber cuál era el cuarto o paciente que no había llamado. En ese momento, no pudimos darnos cuenta de inmediato de que era imposible que un paciente apretara el botón de emergencia. Pero, ya que ya era muy tarde, a veces es normal estar cansado y no pensar en los detalles, como por ejemplo pensar en el hecho de que todos los pacientes de esa noche estaban o cedidos o en coma. Y fue entonces cuando decidí mirar en la dirección opuesta, en la que nadie estaba mirando. Yo estaba buscando el cuarto vacío de su Francisco. En la parte superior de la habitación, la luz roja de llamada estaba encendida. Gina. Dentro de la habitación, la luz también estaba encendida. En ese momento, la secretaria de la sección anunció a todo el mundo cuál era el número de cuarto que estaba piscando en la pantalla de su computadora, y todo el mundo se congeló. Todo el mundo lentamente giró la cabeza para mirar en la dirección que yo ya estaba buscando, en dirección a la habitación vacía que antes estaba ocupada por su Francisco. Eso es imposible, una enfermera dijo. Y, en ese momento, la luz de llamada se apagó. Al mismo tiempo, la luz del interior de la habitación también se apagó. Todos nos quedamos allí paralizados por unos minutos, esperando que algo sucediera, pero felizmente, nada sucedió. Trabajamos en completo silencio durante el resto de la noche, buscando ese cuarto vacío de vez en cuando, aliviados de no ver nada fuera de lo normal. No llegamos a hablar de lo que había sucedido, y no hicimos nada más que ir solos esa noche, siempre en parejas a cualquier lugar. Esa noche fue solo el comienzo del trabajo más asustador que he tenido en mi vida. Sin embargo, nada nunca superó ese evento de esa noche. Soy enfermera y he trabajado durante la noche en un hospital militar desde hace 3 años. La sección del hospital donde trabaja la UE está ubicada en el subsuelo. Yo opté por hacer plantaciones nocturnas de 12 horas, porque solían ser muy tranquilas y relajantes la mayor parte del tiempo. Y mi horario de trabajo suele terminar antes de que el pico de movimiento comience en la mañana. Una noche, estaba descansando en la habitación de las enfermeras, asistiendo a una serie, y entonces sentí la necesidad de usar el baño. Entré al baño, hice lo que tenía que hacer, y todo parecía normal. Ese baño es un baño unisex, así que todos los empleados lo usan. Mientras caminaba hacia la cerveza para lavarme las manos, miraba en el espejo para ver si ya estaba cansado. Y entonces, de repente, escuché un ruido de algo deslizándose, y ese ruido venía de una de las tejas en el techo del baño. Al mirar hacia arriba, pude ver que la cosa era pesada, ya que había parado de mezclarse, y entonces estaba dando su paso y abriendo en el lugar donde la cosa estaba parada.
Parecía que el techo se iba a romper y que había algo que atravesar. Sinceramente, no soy una persona muy valiente, pero estaba tan curiosa que decidí esconderme detrás del muro de una de las cabinas del baño y simplemente esperar para ver lo que estaba pasando allí en la cima. En medio del silencio, la pierna de un hombre comenzó a atravesar una abertura que se había formado en el techo. Fue en ese momento cuando decidí que tenía que correr. Como dije antes, no soy una persona valiente y ver esa escena exquisita me llenó de adrenalina. Tan pronto como llegué a la puerta del baño y empecé a abrirla, el hombre atravesó totalmente el techo y se quedó sin la puerta del baño. Él agarró mi chaleco y luego los dos caímos en el suelo, con mi corazón casi saltando por mi boca, agarrando la puerta del baño para que no se cierre y tratando desesperadamente de levantarme. De repente, sentí algo fuerte cortando mi tornozelo. Deitado en la cama y totalmente en pánico, con una de mis manos todavía sujetando la puerta del baño abierta, empecé a gritar fuera del baño, probablemente acordando a todos los pacientes que dormían en ese pasillo, mis colegas de trabajo, que seguramente se asustaron al escuchar mis gritos. Corrieron a ayudarme. Me separaron de ese hombre, gracias a Dios, pero quedé con un corte en mi torneo y un leve arañón en mi rostro. El hombre estaba como un tesoro quirúrgico en su mano. Se llamó a los guardias de la cavidad, mientras que mis colegas masculinos sostuvieron a ese hombre en el suelo. Estaba en un estado de pánico total y completamente histérico, y casi abandoné el hospital en medio de mi plantación para irme a casa. Cuando investigamos la situación, descubrimos que el hombre era un paciente de la clínica psiquiátrica, que había llegado recientemente, y que estaba tratando de escapar de 2 pisos de la cima del hospital. Aparentemente, su familia le trajo una fuerza de emergencia, y estaban esperando permiso para que fuera transportado a un hospital para una alerta psiquiátrica. Nadie pudo explicar exactamente cómo había escapado y cómo había terminado en el techo del baño. Después de esa noche, estaba demasiado asustada para volver a trabajar en el turno nocturno. Entonces, mi supervisora de enfermería me dejó cambiar por un turno de mañana, y fui colocada en una sección que se encontraba más lejos de la línea psiquiátrica. Tal vez algún día vuelva a trabajar de noche, pero por ahora me siento mejor trabajando durante el día, aunque el movimiento sea mayor. Ese incidente me enseñó la terrible experiencia de sentir miedo a la verdad, y eso es algo que no quiero volver a sentir nunca más. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.